Hola, ¿qué tal? Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Es un placer, un enorme placer poder estar con ustedes nuevamente en este tu espacio Cultura de Familia. Mi esposa y yo queremos agradecerte de todo corazón que nos permitas entrar hasta tu hogar en este espacio. Estamos contentísimos, ¿verdad, amor? Así es, muy contentos. Rogelio y Virna Cimbrón aquí como servidores del Señor, contentos de poder llevarle hasta sus hogares un tema que para nosotros ha sido, no puedo decir de bendición así como que inmediata, pero sabemos que nuestras hijas van a disfrutar de esto que hoy vamos también a compartirlo con ustedes. Nosotros de igual forma estamos aprendiéndolo y quisimos también traerlo a ustedes. Y de hecho, realmente estamos viendo los frutos de esta enseñanza. Así que vamos a dar por gracia lo que por gracia nos ha sido dado, que sé que es una frase que le gusta a mi esposa y es una frase bíblica. Así que nosotros hemos titulado, fíjense, los hijos son el reflejo del matrimonio. Yo sé que muchas veces hemos leído mucho material importante acerca de esto, pero el título es un tanto diferente. El título normalmente dice, los hijos reflejo de los padres. Pero ¿por qué mi esposa y yo hemos titulado los hijos reflejo del matrimonio? Porque no solamente nuestros hijos adquieren las peculiaridades o las características de la mamá o del papá, sino que adquieren las características, heredan ciertos comportamientos que quizás no lo tiene per se su mamá o su papá, sino que lo adquirieron por esa dinámica de relación. Entonces, yo prefiero decir, es más abarcador. Claro que sí, que son reflejos de nosotros los padres, pero es más abarcador porque hay veces que eso que heredó ese joven, ese buen comportamiento o ese comportamiento que no sea tan bueno, puede ser que no sea del padre en sí o de la madre en sí, sino de la dinámica o de la mala dinámica o el mal funcionamiento del matrimonio. Así o el buen funcionamiento del matrimonio. Así es, ¿verdad? Así que ya ustedes saben, mis hermanos, iniciamos un tema muy interesante, pero también de regalo, tenemos que tener una buena dinámica en el matrimonio para que estos chicos puedan implementar lo que hoy día vamos a presentarles. Así es. Fíjense algo importante. Hemos titulado Los hijos reflejo del matrimonio. No podemos exigir a nuestros hijos que hagan lo que no nos ven hacer a nosotros. Ellos son nuestros reflejos. De hecho, fíjense que Jesús, que es el maestro, que es nuestra guía, que es nuestro norte, es nuestro ejemplo precisamente, nos dice en Juan 13, capítulo 5, lo siguiente. Él mismo dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. No solamente les enseñó la ley o las escrituras, sino les di mi ejemplo. Si eso es Jesús, que nos los está escribiendo a nosotros con un motivo y un propósito específico, que es el siguiente, porque dice, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, prácticamente esta pequeña porción de la palabra avala todo lo que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Definitivamente no existe ningún sustituto que pueda reemplazar el ejemplo de nosotros los padres para enseñar las actitudes o los principios que nosotros querramos transmitir a nuestros hijos. El mismo Jesús en esa porción de la palabra que se encuentra en Juan 13:5 nos enseña lo vital, lo importante del ejemplo, y no solamente nos enseña lo importante, sino que dice, hagan ustedes lo mismo con ustedes. Entonces, ¿cuánto más hacerlo con nuestros propios hijos? Es muy posible que el niño siga los pasos de sus padres, incluso cuando él quiera ocultar que él está siguiendo esos pasos. Fíjate lo trascendental del ejemplo, lo trascendental de modelar esos principios, esas características, sobre todo bíblicas, en nuestros hijos. Amén. Así es. Ahora, mi amor, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo nuestros hijos serán corteses y generosos si nosotros somos groseros y egoístas? No, es difícil. ¿Cómo tú crees que ellos pueden ser diferentes? Es difícil. Otra preguntita. ¿Cómo podemos nosotros pretender
que nuestros hijos digan gracias y por favor, si nosotros, como como el ejemplo, ni en nuestro hogar ni fuera de nuestro hogar lo hacemos. Es difícil. Ellos necesitan, mis hermanos, nuestro ejemplo. Los niños saben cuando nosotros decimos algo y hacemos otra cosa. Fíjense que eso es algo que yo me he podido dar cuenta. Los niños, cuando tú dices algo y haces otra cosa, ellos saben. Inmediatamente. Ellos se dan cuenta. Ellos son psicólogos por excelencia. Así es. Entonces, si usted quiere que su hijo sea obediente y humilde, debe de darle el mismo ejemplo. ¿Cómo? Haciéndolo, pero no con mi esposo, modelándolo, no solamente en el hogar, sino con mis superiores en el trabajo, aunque no nos guste, con nuestras personas, nuestras autoridades en la iglesia, aunque a veces no estemos de acuerdo, y a veces hasta con las autoridades. Cuando una autoridad nos para en un sitio, párate, modela a tu hijo. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que nuestros hijos respeten las autoridades si nosotros modelamos lo contrario. Correcto. Y nuestros hijos son una esponja. Un solo día que tú lo hagas, se concentran en ese momentito. Así que, mis hermanos, seamos modelos de lo que dice la palabra que debemos de hacer, para que entonces podamos ver a nuestros hijos haciendo lo que deseamos. Amén. Y fíjate, tú dices que desde una sola vez que lo hagamos, sobre todo vamos a ver más adelante cuando son pequeñitos. Pero antes de proseguir, yo quiero que nosotros leamos en Proverbios 22:6, y es una porción de la palabra de Dios que muchos de nosotros conocemos, pero que quizás no todos ponemos en práctica, o quizás no todos sabemos cómo ponerla en práctica. Vamos a leer. Proverbios 22:6 nos dice: dirige a tus hijos por el camino correcto. Ahora, vuelvo y les repito, como decía mi esposa, como empecé yo hablando al inicio, ¿cómo puedo yo dirigir a nuestros hijos por el buen camino, sobre todo cuando están pequeñitos? Con el ejemplo. El ejemplo no tiene sustituto en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Entonces la palabra de Dios dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, lo que te está queriendo decir la palabra de Dios, que tú tienes que empezar a dirigir tus hijos desde pequeños. Y entonces, sí y solo sí, cuando sean mayores, no lo abandonarán. Las enseñanzas, y por eso corroboro contigo con lo que dijiste, que hay veces que los niños solamente tienen que ver las cosas una sola vez, se las graban. Y yo quiero decirle que las enseñanzas que aprenden los niños, sobre todo cuando están pequeños, normalmente, no siempre 100%, pero normalmente sí, permanecerán para siempre en sus mentes. Y quiero decirles que no solamente las buenas enseñanzas o las correctas, sino las incorrectas. Como tú dijiste, si está el semáforo, si se pone en rojo y tú te pasas el semáforo, pues eso va a aprender, y si es niño probablemente lo grabe en su mente y en su corazón para siempre. Así es. De ahí la importancia de instruirlos correctamente desde su temprana edad. Es que miren, mis hermanos, evitamos tantas cosas cuando desde el principito empezamos con nuestros hijos a enseñarle, a modelarle lo que dice la palabra. Cuando están en la parte de adolescencia, disfrutamos, porque es cuando pasa esto, cuando no modelamos esto cuando están pequeños, cuando llegan a la adolescencia, con todo lo que pasa a su alrededor, es difícil que ellos puedan reaccionar de una manera diferente. Pero si lo hacemos desde el inicio, vamos a disfrutar todas las etapas que el Señor nos regala con esos tesoros que nos ha dado. Así es. Entonces, podemos hacer una pregunta. Ok, todo esto está muy bien, Rogelio y Virna, pero ¿cómo enseñamos a nuestros hijos? Con la predicación del ejemplo. Ya lo dijimos anteriormente, que no existe ningún sustituto que pueda reemplazar el ejemplo. Modelarlo es lo que debemos hacer. Y fíjate, mi amor, que nosotros hemos insistido en este espacio que tenemos ahora en Cultura de Familia, para que tú verdaderamente te grabes en tu corazón, que independientemente de la parte teórica que tú puedas expresar y enseñar, como dice mi esposa, modelando, predicando. Fíjense el término que ella usó: predicando el ejemplo. Así es.
Entonces, otra preguntita. ¿Qué enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le podemos enseñar? Tú dirás, bueno, ok, ¿cómo enseñarlo? Modelando, pero ¿qué vamos a enseñarles? Bueno, los primeros años de vida son determinantes para la educación de los niños. Entonces, durante este periodo, ¿qué es lo más importante que le debemos enseñar? Le debemos enseñar los principios de la palabra de Dios. Así es. Estos principios debemos enseñarles cuidadosamente, muy cuidadoso, o sea, no leer algo y dejarlo en el aire, no, cuidadosamente, meticulosamente y regularmente, algo que sea constante, que no sea que hoy yo lo lea, mañana no lo lea. Traten de tener un horario donde el niño esté más de pequeñito, temprano, 5 o 6 de la tarde, depende de la edad, porque todo va a cambiar. Léale la palabra, que aunque usted crea que no cogen, los niños son una esponja, y la palabra de Dios, dice la palabra, que de lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Cuando llenamos a sus hijos desde pequeño, aún no sabiendo ni siquiera decir mamá y papá, cuando hablan, ya tienes tú un almacén de cosas hermosas que no se comparan con nada, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, desde su más tierna infancia, desde pequeñito, tú modelas eso y ellos mismos más adelante van a desear y te van a hacer el ambiente para que tú lo hagas, porque de eso se trata, enseñarlos desde pequeños para cuando estén más grandecitos ya tengan un modelo. ¿Okay? Eso es una realidad lo que tú dices. Fíjense que siempre es costoso el iniciar, el tener el devocional, el compartir la palabra de Dios con tus hijos. Es costoso quizás para los padres, quizás les da trabajo a los hijos, pero mi esposa decía algo muy importante y nosotros lo decimos porque realmente lo estamos viviendo. Cuando ya se hace una costumbre cuando realmente se enseña la palabra, como ella dice, cuidadosamente y regularmente, ellos empiezan a disfrutarla. Porque la misma palabra dice que la palabra no retorna vacía. Eso va llenando sus corazones, eso va llenando los almacenes, como tú bien dijiste. Sí, y algo importante, mi amor, la palabra misma dice, escudriña la palabra. Entonces, cuando tú lo escudriñas con tus hijos, cuando sean pequeñitos, no creas que tú le estás escudriñando, perdiendo el tiempo. Estás dándote un tiempo para ti y regalándoles a ellos una joya, un tesoro, que no todo el tiempo podemos hacerlo. Así que vamos a pausarnos. Como yo siempre digo, los padres tienen una temporada donde concentración con nuestros hijos, claro, siempre haciendo una base en el matrimonio, porque ese es otro tema, no podemos abandonar nuestro matrimonio. Pero cuando tenemos esos hijos que el Señor nos bendice con esos tesoros, tenemos que devolverle al Señor a lo que Él nos regala. Así mismo como Él nos regala esos niños sanos, devolver al Señor también algo sano. Amén. Amén. Miren, mis hermanos, nosotros queremos, por cuestiones de tiempo, hemos seleccionado 3 principios que mi esposo y yo consideramos, no vamos a decir los más importantes, pero deben de estar entre los más importantes. Nosotros vamos a explicar un poquito más adelante por qué nosotros decimos que son esos, por lo menos en lo que es la familia Cimbrón Figueroa, los más importantes. Eso te lo vamos a decir a la luz de la Biblia un poquito más adelante. Pero 3 principios que no queremos, si se le olvida cualquier otro principio, perfecto. Pero que en esa crianza, que en esa enseñanza, que en esa instrucción, no se les queden ninguno de estos 3 principios, que son aparentemente sencillos, pero sumamente trascendentales en la vida de ellos, de la juventud y de los hombres y las mujeres ya de edad. Número 1, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el principal, ese es el número 1, ese es el principio que nosotros queremos empezar enseñándote, que no se puede quedar en la educación, en la instrucción de tus hijos. Eso se encuentra en Mateo 22:37. Eso es como la columna, mi amor. Definitivamente. De ahí. Definitivamente. Junto con otro que viene por ahí, que tú vas a explicar, y otro más. Pero definitivamente enséñale a tu hijo. Ama al Señor, que ame al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su ser, con todo su espíritu, con todo su aliento, con el último aliento de su vida, que ame al Señor. Pero les dijimos al principio cómo ellos van a poder aprender a amar al Señor
si no lo ven modelado en sus padres. Así que es deber de nosotros, sobre todas las cosas, amar a Dios de esa manera para poder transmitir ese principio. Nuestros hijos deben ver que el Señor Jesucristo tiene el primer lugar en nuestras vidas. Nos deben ver orando, leyendo las Escrituras, frecuentemente, como decía mi esposa, con confianza y con agradecimiento. La pregunta es, para enseñar eso, ¿tú le estás modelando verdaderamente a tu hijo que amas a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón? Ese es el principal principio que debe ser enseñado y es el principal principio establecido en la palabra de Dios que nosotros debemos vivir. Amén. Amén. El otro principio es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Mateo 22:39. Así es. Yo no puedo enseñarle a mis hijos que yo puedo amar lo que yo quiera o no hacerlo, sino que al otro debo amarlo como a mí mismo, dice la palabra. Entonces, mediante nuestro ejemplo, nuestros hijos deben aprender a amar y respetar a los demás. ¿Aprenden nuestros hijos por nuestro ejemplo a amar a los demás? ¿A no ser egoístas o a no criticar a otros? Miren, es importantísimo ese punto. Muchas veces vamos y criticamos a otro con tal vez un comentario que uno no se dé cuenta que es una crítica. Pero ahí donde yo, por eso quiero aclarar esto, delante de nuestros hijos no hagan ningún comentario de otra persona, porque ellos no tienen la madurez de saber si es criticándolo o tal vez mi esposo me dice, mira mi amor, ¿te diste cuenta que X persona vino y trajo esto? Qué bien. El niño puede captar esto o malinterpretar de una manera como él entienda. Entonces trate de no criticar ni comentar nada delante de sus hijos. Es algo muy importante para crear sanidad en su corazón. ¿Okay? Otra cosa, le estamos modelando a nuestros hijos compartir los bienes con otras familias necesitadas. Es algo importante. Miren, mis hermanos, es más importante el dejar tú de comerte un helado y con ese dinerito bendecir a otra persona. Amén. Cuando tu hijo es siempre, porque Dios nos está viendo. No es que estoy diciendo que hagan algo para que tus hijos vean, no. Es que modelemos eso para que esa enseñanza en ellos pueda ser en un futuro vida. ¿Me entienden? Porque muchas veces creemos que tal vez con lo poco, dice la palabra, y con lo poco fuiste fiel, con lo mucho te pondré. Entonces, ese principio no dejen de hacerlo. Delante de sus hijos, detrás, porque es para nuestro Señor. Pero ahora estamos hablando de un tema que es importante, la crianza de nuestros hijos y el reflejo de nuestros hijos en el matrimonio. ¿Okay? Amén. Entonces tenemos número 1, ama a Dios sobre todas las cosas. Número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un tercer principio que no quiero que se les quede, mis hermanos. Guárdelo ahí, anótelo ahí donde usted se encuentra en este momento. Y el tercero es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso se encuentra en Eclesiastés 12:13, que más adelante yo quiero leerles el contexto, un pequeño contexto para que entendamos por qué nosotros como familia Cimbrón Figueroa hemos decidido, sobre todos los principios que vayamos a enseñar, que todos son excelentes y buenos cuando son principios bíblicos, pero ¿por qué esos tres? Los vamos a explicar más adelante y queremos de todo corazón que no se les queden. El tercer principio es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Aprenden nuestros niños a inclinarse con respeto ante Dios? Cuando yo hablo de inclinación, no hablo de inclinación física, sino de reverencia, de ese temor reverente que debemos de tener. Obedecen nuestros hijos, nuestros mandatos, nuestras instrucciones, nuestras correcciones, para que luego verdaderamente puedan también aprender a obedecer al Señor. Estas son cosas que tenemos que tener pendientes para que ellos puedan temer a Dios, para que ellos puedan honrar a Dios. Y una cosa muy importante, temen ellos la mentira, o sea, temen ellos mentir, sí. O en general, temen ellos realmente a todo lo que sea pecado. Ese es el temor reverente que debemos enseñar a nuestros hijos con nuestro Señor, que verdaderamente ellos se horroricen con el pecado y que sepamos que Dios es santo y por lo tanto hay que honrarlo, hay que temerle, hay que respetarlo, hay que temer al Señor y guardar
sus mandamientos. Yo sé que en este momento y a esta altura del programa usted se debe estar preguntando, pero ya queremos saber por qué Virna y Rogelio nos enseñaron esos 3 principios dentro de tantos principios que tiene la palabra de Dios. Pues yo quiero de todo corazón, mi esposo y yo queremos que sean las mismas escrituras que contesten esa pregunta que tú tienes ahí, tú que estás ahí detrás de cámara, detrás de la televisión, detrás de tu celular, detrás de tu dispositivo. Yo quiero que me acompañes en este momento a Mateo 22, del 36 al 40, ya casi estamos terminando, para que entendamos por qué nosotros anhelamos de todo corazón que tú integres esos principios en la educación, en la formación de tus hijos. Mateo 22, del 36 al 40. ¿Tú me lo pudieras leer, amor? Sí, mi amor. Dice la palabra en Mateo 22, 36. Del 36 al 40, okay. Sí. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Párale ahí. ¿Qué es lo que te está diciendo Jesús? Sencillo, este es el primer mandamiento y el más importante. No somos Rogelio y Virna que te están diciendo, mira, tú tienes que enseñar ese principio. Es la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo que te está diciendo, este es el primer mandamiento y el más importante. Entonces enséñalo, practícalo, modélalo ante tus hijos. Así amén. Es. Sigue leyendo, por favor. Dice, amor. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Fíjense bien. Igualmente importante. Vamos a ver. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos 2 mandamientos. Usted o yo, público televidente, dice que toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Entonces yo creo, por lógica, y nosotros que lo hemos vivido y lo hemos practicado, que si te está diciendo la palabra de Dios, que es el primer mandamiento y el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, que hay otro que es igual importante, que es amar a tu prójimo, a ti mismo, y te está diciendo que toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos, entonces, ¿cuál es la respuesta? Enseña esos 2 mandamientos, que se te olvida cualquier otra cosa, menos esos 2 mandamientos. El tercer mandamiento que les enseñamos dice, teme a Jehová y guarda sus enseñanzas, sus principios. ¿Por qué nosotros estamos enseñando y por qué decidimos escoger esos 3? Vayamos a las escrituras también, mi amor, y yo quisiera que tú me lees Eclesiastés 12, versículo 13, si no mal recuerdo. Sí. ¿Lo tienes por ahí? Dice la palabra Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A mí me fascina la palabra de Dios, mis hermanos. Yo la vivo con todo mi corazón y con toda mi alma. Fíjense, el libro de Eclesiastés, haciendo un poquito de historia breve, es un libro que todavía a ciencia cierta no sabemos si fue el rey Salomón que lo escribió. Obviamente el significado en hebreo que tiene, pues dice que fue un hijo de David. Se supone, por la sabiduría con la que está escrito y por ese maestro que se describe dentro del libro, nosotros suponemos que puede ser el rey Salomón. Puede ser que no, puede ser que sea otro hijo o otro sucesor del trono de David. Podría ser, pero independientemente quién lo escribió, es un libro considerado dentro de los libros de sabiduría de la palabra de Dios. Y fíjense que al final, en el capítulo 12, termina diciendo, el fin de todo el discurso, o sea, de todo el libro de la sabiduría, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de los hombres. Eso es precioso.
Ya ustedes ven por qué nosotros escogimos esos 3 principios para ustedes. Para que si se les olvida, como les dije anteriormente, que no se le olviden estos 3 principios. Y por último, quiero leerles, amor, en Proverbios, si no me equivoco, 1:7. Proverbios 1:7, con esto cerramos. Dice la palabra en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La puede dejar ahí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, antes de concluir, número 1, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo, alma, cuerpo, espíritu, lo que tú quieras, con todo. Y enséñaselo a tus hijos, modélaselo a tus hijos. Número 2, igual de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo, practícalo, aprende. Aunque te duela, ama a tu prójimo. Aunque no te guste muchas veces. Aunque no nos guste muchas veces. Y tercero, teme a Jehová. Y guarda. Enseña esa reverencia a tus hijos. Enseña el temor a Dios. Enseña ese, yo no sé ni qué palabra usar. Enseña esa reverencia. Es la única palabra en mi vocabulario que puedo encontrar para que tú también la practiques y la modeles. Enseña ese privilegio que tú tienes en guardar sus mandamientos y darlo por obra. Amén. Entonces, mis hermanos, miren, ser padre es compartir con nuestros hijos. Es escucharles para poder guiarles en las decisiones de su vida. Es enseñarles a descubrir sus habilidades y talentos para que se desarrollen con éxito su vida. Y sobre todo, modelarles los principios de vida cristianos que les garantizará una mejor manera de enfrentar la vida. Mis hermanos, ser padres es una bendición, pero igual es una responsabilidad. Así es. Entonces hagámoslo como el Señor nos manda. Que este tiempo de ser padres sea para nosotros cuando estén adultos, decir, wow, mi amor, hicimos un buen trabajo. Amén. Gloria al Señor, porque sin el Señor no somos capaces de hacer nada. Correcto. Y fíjense que hemos presentado la palabra de Dios. Hemos presentado que sin el Señor, el primer mandamiento es amarlo sobre todas las cosas. Sin esto no podemos modelarla, nada. Amén. Pero lo bonito y el privilegio cuando estén adultos es decir, wow, mi amor, hicimos, gracias al Señor, un buen trabajo. Tenemos lo que debemos de hacer, cómo debemos hacer y modelándoles, entonces hagámoslo vida. Amén. Yo creo que esa es, si no es la más importante, es una de las responsabilidades más importantes de la familia. Y fue una función que nos delegó el Dios Padre, que es Padre, a nosotros como hombre y mujer. O sea, es una función importante, es una función verdaderamente para nosotros a nivel familiar la más importante. Amén. Así que queremos orar contigo, no nos queremos despedir sin antes orar contigo para que verdaderamente el Señor nos ayude a todos, porque no porque estemos de este lado de la pantalla lo sabemos todo, somos los padres perfectos, al contrario, tenemos muchos defectos, pero seguiremos adelante como dice el Señor, como dice mi esposa, con el Señor adelante. Así que cierra tus ojos ahí donde estés y simplemente di, Señor Jesús, en este momento yo me entrego a tus manos, yo me entrego y me postro ante ti para que tú tomes control de mi familia, para que tú tomes control de nosotros como padres, para que seas tú a través de tu Espíritu que nos enseñes esos misterios, esos principios que están en tu corazón y que solo tu Espíritu nos puede enseñar, nos los puede revelar. Henos aquí, Señor. Sí, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu Santo Espíritu para poder transmitir lo que tú quieres y tú estableciste desde antes de la fundación del mundo para nuestros hijos y para nuestras hijas. Yo bendigo a cada persona que está de aquel lado de la pantalla. Yo te pido, Padre, que tú los bendigas, que los llenes de paz, que los llenes de sabiduría para poder ejercer esta hermosa labor de la crianza y de la instrucción de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nuevamente muchísimas gracias por darnos cabida en su casa, por apartar este momentito con nosotros, con mi esposa y conmigo desde casa. Estamos también aquí en nuestras casas y simplemente queremos bendecirte y recordarte que todo es posible
con nuestro Señor Jesucristo. Dios los continúe bendiciendo y hasta la próxima. Amén. Bye bye.